Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. 13, estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. En 1820, un grupo de visionarios exportaron café por primera vez. Hemos seguido sus pasos y hoy te presentamos nuestra nueva imagen con el mismo aroma y sabor. Café 1820 te acompaña siempre. Amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal este martes 17 de noviembre del año 2015? Yo siempre dándole gracias a Dios porque ustedes pueden platicar conmigo, yo con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de esta red de emisoras que todos los días nos hacen el favor de enlazarse para que disfrutemos juntos del Saborcito de la Mañana. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Voz ni en Twitter, Café con Voz ni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web. Y recuerde también que puede disfrutar de nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Café con Voz. Más adelante estaremos hablando sobre la crisis de los migrantes cubanos en la frontera desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también hablaremos sobre la posición que tiene organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, de lo que dijo ayer aquí en este programa el doctor Gerardo Rodríguez alrededor de esto de ampliar el término de investigación para de 48 horas a 45 y hasta 60 días en una reforma al Código Penal. Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo MDUE, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500,000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos Sintaco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. ¿Tu empresa gasta más por culpa de una impresora? Actúa y busca ya en PBS la impresora multifuncional Xerox WorkCenter 5024. Simplifica tu vida y beneficia tu negocio con PBS y multifuncionales Xerox. Llama ya al 22559020. Cuando mi familia escucha mi voz, confía en mí y me protege, me siento segura, porque sin violencia soy la niña que quiero ser. Este es un mensaje de Plan Internacional y el programa El Poder de las Niñas. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Vamos a romper nosotros nuestro esquema normal de comentarios porque tenemos una información de último momento que estamos precisando. Conocemos de un accidente de un helicóptero al lado de San Carlos, un accidente al lado de San Carlos de un helicóptero en el que se presume iba viajando el exministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. La información que nos han brindado hasta ahora, hasta este momento, es que iba acompañado de personeros de la empresa FENSA y andaban revisando plantaciones en ese lado del país. Repito, es información preliminar, no confirmada todavía, pero un helicóptero aparentemente ha sufrido un accidente al lado de San Carlos y en él presuntamente iba a bordo el exministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. Estamos de nuevo, es una información preliminar, puede ser que no sea así, ojalá y que no, porque se trata
de un personaje de la política y empresario de este país también, y esperamos que la información esté errada, pero de nuevo, es información preliminar, no sabemos si efectivamente es así, pero bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa o en el transcurso del día se confirma o se descarta esta situación. Entendemos también que puede ser que, parece que efectivamente puede ser que se trate de Lacayo, de acuerdo a la información que estamos recibiendo de último momento. Vamos a ir viendo si en el camino del programa nos dan mayores detalles sobre esta situación. De nuevo, un helicóptero civil ha sufrido un accidente al lado de San Carlos. Se presume que en él iba viajando el exministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, con personal de la empresa FENSA, revisando plantaciones en esa zona del país. Winston, es una información que bueno, hay que esperar a ver si se confirma esta especie que se nos ha dado de último momento. Bueno, y que le estamos dando seguimiento, lógicamente, para confirmar o descartar, como vos decís, esta información lamentable, porque en primer lugar, bueno, un ser humano, también un personaje de la política nicaragüense, mayormente reconocido en la época de los 90, pues por ser exministro o ministro de la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro. Efectivamente, Luis, también tenemos que comentar otros temas de nuestros amigos y amigas que les parece mucho esta sección de En Contexto, y precisamente vamos a comenzar con un poco con la situación que se está dando a conocer a nivel internacional. Esto ya es una noticia que está trascendiendo fronteras, y específicamente es el caso de los cubanos que están en este momento en Costa Rica, pero que en su momento quisieron entrar hacia Nicaragua, y que ya hay una disputa entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Costa Rica, entre denuncias y denuncias, que están dando mucho de qué hablar sobre este tema. Acá estamos, de los migrantes. Perdón, voy a interrumpirte de nuevo. Está confirmado, hay un accidente, hay 3 fallecidos, no se sabe si entre ellos está el exministro Antonio Lacayo, pero se está dando ya también a conocer en otros medios de comunicación, así que repetimos, un avión civil, un helicóptero civil cayó al lado de San Carlos. Aparentemente iba a bordo de él el exministro de la Presidencia Antonio Lacayo, iba con personal de la empresa FENSA a revisar plantaciones. Se dice que su esposa Cristiana Chamorro ha abordado una nave para confirmar si se trata de la misma aeronave que en la que viajaba su esposo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos, pero se confirma que hay un accidente. Vamos a ver si efectivamente en ese helicóptero estaba el exministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. Mencionabas el tema de los migrantes, Así Winston. Es, los cubanos que estuvieron, bueno, ahorita están en Costa Rica. Una noticia, creo yo, de cuestión humanitaria también, que partamos de ahí. Quisieron entrar, como reitero, en días pasados al suelo nicaragüense, estuvieron hasta cierto punto, sin embargo fueron retirados de suelo nicaragüense y están nuevamente en Costa Rica, Luis. Sí, ayer el gobierno de Nicaragua, a través de diferentes personeros, sobre todo de personeros que trabajan en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, además de la vocera del gobierno, anunciaron que van a llevar esto ante el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, hoy. Denis Moncada Colindres, que es representante de Nicaragua ante la OEA, dice que no tiene nada que hacer la OEA en esto, que esto tiene que ver a nivel regional el SICA. Mientras tanto, María Rubiales, que es la representante de Nicaragua ante la ONU, dijo que Costa Rica irrespetó la soberanía nicaragüense al lanzar de manera forzada a los cubanos a cruzar la frontera del país. Pero también está la otra parte. A ver, yo tengo dos visiones sobre este asunto. Por un lado, Costa Rica decide por sí antes sí mandarnos a 2.000 cubanos. 1927. Eso a cualquier nación que pasen más de 2.000 personas de una sola vez por la frontera, además de manera un tanto abrupta, lógicamente que altera la seguridad, y además de eso los protocolos que se siguen en la línea de que se le haga un registro a cada persona y vean en qué situación viene. Pues así, pero si una sola vez 2.000 es muy difícil. Y aunque se debe proteger la soberanía, me parece a mí que el uso de la fuerza, de la manera en la que se hizo, pues fue un poco desproporcionada. Pues tanto de la Policía Nacional como del Ejército, hay quienes justifican que no había otra forma de hacerlo, porque ¿cómo vas a dialogar con
con tantas personas que están tratando de pasar una línea fronteriza a la misma vez. Es decir, pero no sé qué visión tenemos alrededor. Llama la atención, bueno, estamos entre denuncias, ahora se habla que se va a denunciar ante el SIC el gobierno de Nicaragua. Ayer la vocera del gobierno de Nicaragua mencionó precisamente que se va a denunciar ante el SIC, el sistema centroamericano, esta situación. Sin embargo, creo que hay que verlo no solo como la noticia como tal de que los cubanos quisieron ingresar, que es lo que está dando la vuelta al mundo, sino el problema que viene, de dónde se origina este grave problema de la migración de cubanos que están llegando a Ecuador, de Ecuador viajan hacia Costa Rica o hacia Centroamérica para luego buscar suelo norteamericano. Lo que dice Costa Rica es precisamente o los medios costarricenses, es que ellos tienen una visa transitoria de una semana, y lo único que ellos están solicitando también al gobierno de Nicaragua es que le den esa misma beneficio de una visa transitoria para que estos luego, no es que se queden esos cubanos aquí en Nicaragua. Yo creo que el tema también es verlo con otros países, como Ecuador en este caso, yo creo que se está viendo también desde un aspecto político. Costa Rica, por ejemplo, en los medios que pudimos observar, habla del gobierno de Fidel Castro como el régimen de Fidel Castro o de los Castro, y en el caso de Nicaragua no lo vemos así, lo vemos como el hermano pueblo cubano, etcétera, etcétera. El hermano pueblo de Nicaragua. Correcto, entonces entramos en aquella cuestión política incluso que puede prestarse a discusiones al respecto. Aquí lo que sí ha quedado claro es que las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica están más frías que nunca, porque no hay comunicación entre los gobiernos, entre los altos mandos del país, entre el presidente Ortega y el presidente Solís. Es decir, y esto se pudo haber resuelto con una llamada telefónica, con una comunicación. Miren, aquí están llegándonos bastantes cubanos. Y van a seguir llegando. Necesitamos que nos apoyen, porque el problema es que a pesar de que hay unas condiciones para que emigren los cubanos o los que van buscando lo que se llama el sueño americano, es decir, la falta de comunicación hace que al final las víctimas sean los mismos migrantes. Para que tengamos una idea, 300 migrantes, eso es lo que más o menos calculan, diario, entran o van buscando suelo norteamericano y vienen a Costa Rica. Es decir, va a ir subiendo, y este tema tiene que de alguna manera resolverse, y bajo el tema de la comunicación y el diálogo. Ahora, los expertos en derecho internacional que han sido abordados en los medios de comunicación dicen que Nicaragua hizo bien al resguardar su soberanía. Así es. ¿Qué es lo que no está correcto? El uso de la fuerza como se hizo en este caso, porque, ni en las peores crisis de los sirios, pues hemos visto de la migración de los sirios hacia naciones europeas, hemos visto este tipo de actuar. Entonces, ahí donde la gente dice fue desproporcionado. Tengo mensajes por acá que dicen: el gobierno del presidente Ortega es inhumano al expulsar a los cubanos que huyen de Cuba. Sí, por Ortega miles de nicaragüenses han tenido que emigrar de Nicaragua desde 1979 y nunca, ni en Costa Rica ni en Estados Unidos, nos han tratado de esta forma, y en eso los amigos que nos escriben tienen sentido y tienen razón. Buenos días, Luis. Nicaragua hizo lo correcto, no podía actuar de otra manera. Los ticos solo tiraron la papa caliente a nuestro país y que nos íbamos a quedar sin hacer nada, y ahí también uno puede ver una intencionalmente de Costa Rica. Y disculpame, pero ahí yo Sí, ahí yo pienso muy mal. Claro, pues pero es cuestión del mismo término. Porque a nivel internacional, ¿cómo queda Nicaragua ahorita? Como el malo. Se está vendiendo como el malo. Como el malo de esta película. Si no me equivoco, era de Univisión. Aunque Costa Rica asume, los deja pasar, saben que van en su condición de ilegales hacia Estados Unidos, no se comunica con Nicaragua y se los tira de una sola vez. O sea, no puede uno pensar bien de una situación como esta. Dice aquí en Twitter: toma tu flanco de coco, huehuense, dice Café con Voz Ni. El argumento de Nicaragua es cómo por culpa de Costa Rica reprimimos a inmigrantes, dice en Twitter este amigo televidente u oyente, y es el tema pues que está dando mucho de que hablar. Nicaragua se está vendiendo, eso sí, no vamos a dejar claro, creo yo, a nivel de los medios, a nivel internacional, que Nicaragua es el culpable de esta situación que están viviendo los cubanos ahí en Costa Rica. Costa Rica se está vendiendo como el país que, solidaridad,
con los hermanos cubanos. Yo creo que efectivamente, de cierta manera, se logra pues la solidaridad de la Iglesia, de la Cruz Roja, que son los que precisamente también están atendiendo a estos inmigrantes cubanos. Estamos confirmando la información con el que iniciamos el programa en el helicóptero, que le decíamos se estrelló en la zona de San Carlos, en Nicaragua. Iba a bordo el exministro de la presidencia, Antonio Lacayo, aparentemente ha fallecido. Y bueno, sí. Si es así, pues le mandamos nuestro más sentido pésame a Cristiana Chamorro, su esposa, a la familia Lacayo Chamorro, pues porque lamentamos la muerte de este personaje nicaragüense. Nos están confirmando que efectivamente iba a bordo y que ha muerto junto a otras 2 personas. Tres personas. Se hablan de 4 personas que fallecieron. En el helicóptero que se ha estrellado al lado de la zona de San Carlos, y lamentamos pues que se dé esta situación que enluta a la familia Lacayo Chamorro, a la familia política del país, porque estar de acuerdo, ¿no?, o con él, con su visión y eso, era una persona que influyó mucho y que hizo uso del poder allá con doña Violeta, y que fue su principal asesor durante su gobierno en los años 90. Lamentamos la partida inesperada, pues, porque la verdad es que un accidente siempre uno le quita el aliento, le quita, como diríamos, el alma a las personas que estamos alrededor de los seres queridos cuando ocurren estas cosas. Lamentamos esto, Winston. Vamos a abordar otro de los temas ayer, Luis. Bueno, ya está lista el anteproyecto de ley para presentarse en el plenario nicaragüense. La ley de seguridad soberana. Ley de seguridad soberana ya fue consultada, se consultó a la empresa privada, se consultó al ejército, a la policía, y al Ministerio de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, pero lo que más me llama expertos. Pero a ver, ahí es donde vamos al punto. Irma Ávila, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, dice que la policía, el ejército, el COSEP, la Procuraduría General de la República, esos fueron los organismos que consultaron, y que no consultaron a otros como el IEP, por ejemplo, organismo que le da seguimiento a los temas de seguridad, que no consultaron a expertos como Roberto Cajina o Roberto Orozco. ¿Por qué no? Pues porque simplemente la comisión decidió que esas instituciones eran las que iban a ser, o a las que se iba a tomar en cuenta para ver si el dictamen se les introducía algunos elementos que, por ejemplo, decía que los bomberos formen parte de la entidad que se va a formar para darle seguimiento al tema de la seguridad, que el INETER, o sea, cosas así puntuales. Pero el tema de lo ambiguo, por ejemplo, ahí no se sabe cómo va en ese dictamen, porque cualquier otro elemento, esa apertura que hay para interpretar cualquier otro elemento que vaya a causar desestabilización en el país, eso no sabemos cómo, si ha cambiado o no se ha cambiado. Yo creo que el tema sería en 2 direcciones. Lo primero, bueno, ¿a quién se consulta? Como lo mencionaste, bueno, a estos organismos. Y tanto, ¿cuánto se consulta? ¿Cuánto tiempo utilizas para hacer una consulta de un anteproyecto de ley que requiere el análisis, investigaciones, etcétera, sobre un tema tan importante como es la seguridad soberana de un país, pues, que requiere incluso que hasta los mismos ciudadanos puedan tener su visión, porque cuando vos te vas al tema seguridad ciudadana como tal, la gente dice, bueno, hay menos seguridad ciudadana en el país, es decir, incluso hasta ciudadanos que son afectados a través de gremios. Va a haber dictamen de minoría de la bancada del PLIN. Ellos sí consultaron, aparte sí consultaron a Orozco, a Cajina, al IEP, y le preguntaban a Irma Dávila que por qué no se toma en cuenta eso, porque dice que es una plática entre amigos, dice. Esa es una plática entre amigos, dice. Yo diría que entonces la parte de ellos es un monólogo también, porque son instituciones del Estado que están todas de acuerdo en que se apruebe una ley en esa línea. Mandan un mensaje por acá que dice: buenos días, Luis, las condolencias son para todos. Sí, efectivamente, las condolencias son para la familia de Antonio Lacayo y de los que del resto de personas que murieron ahí y sus familiares también. Así que gracias por la acotación, tiene usted razón, y acá lo estamos lamentando. Buen día, pero los que están en contra, que digan que tenían que proceder, es fácil hablar de lo difícil. A ver, es fácil solo hablar lo difícil, a nadie le gusta hacerlo. Costa Rica tenía una mala intención con el tema de los migrantes. Otro mensaje que dice: Luis, a Costa Rica salen y entran miles de nicaragüenses y no de paso. ¿Qué tal que no dejaran entrar?
O sea, es que ese es el punto que ustedes también están reclamando, que es la lo que pasa con nuestros nacionales que viven allá. Y el otro tema es que fue identificado el principal, o el cerebro, mejor dicho, de los ataques en Francia, Abdelmajid Abaoud, se llama este ciudadano de origen belga marroquí, que ha sido identificado como el autor intelectual de los ataques en Francia, un hombre de 30 años que se había declarado abiertamente enemigo de quienes quieren, de la política occidental. Y imagínense ustedes cómo es de radical que a su hermano, que aparecía en fotos hace unos segundos, lo reclutó, su hermano de 13 años, lo reclutó para que forme parte de la fila. Esta fotografía que está en pantalla para los amigos que están en radio, estamos presentando imágenes de Abdelmajid Abaoud y su hermano, que de 13 años está con el dedo levantado y con un fusil AK en la mano y con un turbante. Imagínense más o menos la radicalidad que tienen, Winston, estos personajes que señalado él como el cerebro de esta operación que dejó 129 muertos, 350 heridos y 90 de ellos en estado de gravedad. Precisamente eso es lo que nosotros condenamos, el tema de la violencia y también el reclutamiento de menores y también el radicalismo de estas personas para crear el caos y el terrorismo a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa. Está circulado a nivel mundial y está buscado seguramente por cielo, tierra y mar este hombre. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos está con nosotros Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Estaremos hablando con él sobre la crisis que se ha generado en la frontera sur con el tema de los migrantes cubanos, pero también de la posición que mostraba ayer en el programa Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones, de ampliar el periodo de investigación de 48 horas hasta 45 y hasta 60 días de ser necesario en una reforma al Código Penal. Disfruta de Café con Vos. En 1820, un grupo de visionarios exportaron café por primera vez. Hemos seguido sus pasos y hoy te presentamos nuestra nueva imagen con el mismo aroma y sabor. Café 1820 te acompaña siempre. Dicen que todas las familias son distintas, y es cierto. Estamos las que deseamos rendir el tiempo al máximo. Las que nos gusta la suavidad y acariciar cada momento. Y también las que nos encantan los detalles. No importa cómo sea tu familia, Nevax tiene un papel especial para ella. Nevax, cada familia es un mundo. Y como cada familia es un mundo, llegó Nevax Total. Suavidad y rendimiento con un toque de almendra. Nevax, cada familia es un mundo. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos.
libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. $2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos acá en Café con Vos, el saborcito de la mañana. Vamos a conversar con Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT, sobre dos temas. Lo llamamos para hablar de dos temas: la crisis migratoria de los cubanos allá en la frontera sur y el tema de la reforma al Código Penal que amplía el periodo de investigación de 48 hasta 45 y 60 días con reo detenido, ¿verdad? Así que eso vamos a estar hablando. Pero comencemos con el tema de los migrantes cubanos. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo te gusta el café? Buenos días. Calentito, pero yo puedo sugerir una cosa, ¿verdad? Está rico siempre que nos atendés. Pero podemos agregar leche, pero que sea de la leche de la buena, de la que producen nuestros campesinos. Y no la que están bautizando. No, leche buena. Directamente, ojalá pudiéramos tener una relación directa sin mucha intermediación. Ojalá. A nosotros nos gusta el 1820 y nos gusta con vos, Gonzalo. A ver, yo hablaba con Winston hace un momento sobre lo que está generando, la polémica que está generando el tema de los migrantes cubanos. Desde mi perspectiva hay una situación difícil porque, bueno, los migrantes cubanos que buscan el norte de América, específicamente Estados Unidos, no se van de Cuba porque quieren, se van porque no pueden vivir ahí. Y además de eso, están temerosos de que las cosas cambien ahora de que va saliendo Obama y que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están mejorándose y que la política migratoria hacia los cubanos podría ser distinta, porque el cubano que pisa territorio americano hoy es cubano que es asumido y que es ayudado por Estados Unidos. Pero bueno, viene Costa Rica, vienen de Ecuador, viajan de Cuba a Ecuador, de Ecuador a Costa Rica, y de Costa Rica le dan una visa temporal para que transiten el país. No hay comunicación con Nicaragua y de repente 2.000 cubanos quieren pasar la frontera de una sola vez. Esto genera una reacción de Nicaragua que manda a las tropas militares y policiales a detener a esas 2.000 personas. La visión de ustedes ha sido que este trato no es el más correcto. Pero la pregunta es, ¿dónde queda la soberanía en estos puntos? Porque ese es el principal elemento que ha mencionado el gobierno y en el que yo coincido un poco sobre el tema de soberanía. No puedes mandar vos a 2.000 migrantes ilegales, que saben que van ilegales, hacia Estados Unidos, a un país sin consultarse. Buenos días. Entonces, planteaste varias cosas precisamente que tienen que ver con el enfoque de los derechos humanos sobre el asunto. Y esto no es como una apreciación antojadiza. Y porque señalaste el origen, en buena medida la raíz de la problemática sobre una migración que podría, aunque en menor proporción de cantidad, se podrían hacer comparaciones. Una, recordar que Nicaragua tiene por lo menos como el 15% de la población nicaragüense está en condiciones migratorias. Se calcula como que 1 millón de nicaragüenses. Y esa información casi no se dimensiona en toda su calidad humana, porque lo que cuentan de los migrantes nicaragüenses es las remesas que llegan en dólares. Pero ahí tenemos una cantidad nuestra, incluyendo en Costa Rica, que se cuentan por centenares de miles. Y en ese sentido, para focalizar que el tema de la inmigración es, en tanto son seres humanos individual o colectiva o masivamente, hay que ubicarlo en la discusión como un tema de derechos humanos, ¿verdad? Y si los enfocamos como un asunto de derechos humanos, la relación o los conceptos de soberanía y una visión legal estricta, entonces si no se hace una adecuada, digamos, interpretación de estos fenómenos, incluyendo el hecho de que este es un drama eminentemente humano o humanitario, dicen otras, las respuestas van a ser legales y desde una óptica clásica, muy tradicional de soberanía, porque hablaste del tema de la soberanía. Y entonces la aplicación de la soberanía y que
los cubanos vienen ilegalmente, se responde con la represión y entonces todos concluimos en que Nicaragua, así lo han dicho varios expertos incluso y personas pues que hablan del tema, pero desde un enfoque estrictamente legalista y en materia de derechos humanos y en particular de los derechos de los migrantes, el concepto de ilegal, amigo Luis, es un concepto superado. Tan es así que las legislaciones, y en la Nicaragua concreta también, la ley de migración y extranjería superó, y antes había una normativa penal, superó el tema de que los migrantes ilegales, porque incluso hasta hace pocos años en Nicaragua se encarcelaba al migrante que venía en ese carácter denominado ilegal, y se considera fundamentalmente que la condición migratoria, por lo general, como irregular, indocumentada, pero el carácter ilegal es sinónimo de delincuencia, y así se trataba, es más, en varios países, incluyendo Estados Unidos, todavía se encarcela al migrante por esa condición que vos hablabas. Entonces, si enfocamos desde el punto de vista legal, que ese cubano no viene con documentos debidos, es decir, con el correspondiente visado para llegar hasta Estados Unidos, que ese es el destino, se le trata como delincuente. Y por eso el tema de Nicaragua, en defensa de su soberanía, utilizando tropas antimotines, gases, todo lo que utilizó, incluyendo al ejército, se escuda en el tema de la soberanía. Incluso ayer escuchamos como una forma de estrenándose, porque hablan oficialmente de defensa de seguridad soberana, a propósito de una ley que quieren aprobar, todavía no se ha aprobado, pero entonces la respuesta de Estado es la respuesta a un grupo de ciudadanos considerados delincuentes. Ese es el concepto, un enfoque que no asimila y no da la perspectiva de los derechos humanos, no estamos inventando, porque cada vez que Costa Rica, hablando de Costa Rica, maltrata, sea por empresarios en términos laborales o porque la migra cae y hace redada, y recuerdo dos ejemplos. Hace varios años incluso lo presentamos ante la Comisión Interamericana, lo tenemos en la memoria. 47 inmigrantes en una redada migratoria los agarraron y los exportaron y los golpearon la migra tica. Nosotros hicimos un gran zaperoco. Incluso la actual ministra de Gobernación era directora de Migración y nos compartió, recibió en buses y nos facilitó toda la información de esos exportados. Y llevamos ese caso a nivel internacional, abogando por 47 nicaragüenses maltratados por autoridades de Costa Rica. Así lo hicimos hace poco, más reciente, ya 10 años, con el tema de una redada de 620 nicas en la Carpio, capturados, tratados como delincuentes. Hicimos un escándalo abogando por los nacionales nuestros, por considerarlos delincuentes sin serlo, y eran migrantes nicaragüenses. Entonces, vamos, y ahorita, que no es comparable, la migración por razones de guerra hacia Europa. Nicaragua la ha aplaudido, porque Alemania incluso se había pronunciado que iba a darle acogida a 1 millón. Incomparable, como esa muchedumbre, incluso le habían cerrado fronteras en varios países para cortarle la llegada hacia esos países. Nicaragua elogió que Alemania se pronunció que iba a acoger. ¿Y nosotros por qué a esa muchedumbre, independientemente que se alegue que Costa Rica facilitó esa forma de venida, por qué los reprimimos, los recibimos de esa manera? Es incoherente con la visión de los derechos humanos, la forma en que... Quiero hacer un paréntesis porque tengo una llamada telefónica y vamos a ver qué dice el amigo o el amigo oyente que está siguiendo el tema con nosotros. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Adelante, amigo. Buenos días. Quería participar un poco porque realmente los nicaragüenses, lo que más nos deberíamos de sentir vergüenza es que nosotros tenemos una migración real terrible en Nicaragua, que ya parece éxodo que se están yendo de Nicaragua. Solo hacia Costa Rica se están dando 19,000 visas mensuales. Eso sí es lo que nos debería de preocupar a todos los nicaragüenses. Esa es la vergüenza que deberíamos de sentir, que nuestros propios conciudadanos, nuestros propios hermanos se están yendo de nuestro país. ¿Y por qué se van? Porque aquí en Nicaragua no hay respuesta económica, no hay respuesta real. Igual pasa en Cuba. En Cuba ya no aguantan los cubanos y deberíamos de ser hermanos con ellos, porque si le podemos dar el paso para que ellos busquen vida, lo más lógico es que como hermanos pueblos, porque los gobiernos son aliados de sus dictaduras, esa es la realidad. Entonces eso deberíamos de tomarlo muy en cuenta. Lo demás es discusión de la soberanía. ¿Quién nos van a quitar la soberanía? Los chinos sí nos quieren quitar la soberanía. Muchas gracias.
Gracias por su comentario. Gonzalo, hay quienes dicen que hay una intención de Costa Rica de dejar mal parada a Nicaragua con esto, sí. Es decir, agarrar a 2.000 cubanos, o casi 2.000 cubanos, y ponerlos en la frontera y decirles, pasen para Nicaragua para que los dejen. Hay gente que dice, bueno, aquí hay una mala intención de Costa Rica de dejar mal parada a Nicaragua internacionalmente. Mira, ese es el enfoque central del gobierno y de algunas personas que han defendido la legalidad de la actuación del gobierno en el marco de la soberanía. Es probable que allí a Costa Rica mismo debería revisar cómo se concentra toda esa cantidad de cubanos. Pues son 2.000 personas de una sola vez. Pero hay que recordar que miles de cubanos han estado pasando. No, por eso, pero de 10 en 10, de 5 en 5. Este fenómeno, porque estaba relacionado, según la información que hay, no solo desde Costa Rica, sino en Costa Rica efectivamente, la semana pasada se conoció el operativo de captura de un coyotaje, que le llaman allá en Costa Rica, y quiebran redes, y entonces eso dejó como esos enlaces, porque en el problema de precisamente esta situación actual, cuando los estados cierran fronteras y aumentan la represión, generan más precisamente el tráfico ilegal de migrantes. Ese es un tema que está exactamente relacionado con el derecho de la migración, de migrar por el mundo, y el tema de cuidarlos frente precisamente de traficantes. En Costa Rica, días antes, habían quebrado a unos traficantes y al parecer tenía relación con el tráfico de esta población. Al quedar desprotegido de esa red, que ya, digamos, viven de eso, son criminales, si se puede decir, los cubanos se reorganizan, según la información que hay, se agrupan para buscar cómo pasar de esa manera. Costa Rica, oídos sordos, indiferentes frente a eso. Obviamente, si van a pasar por nuestra frontera, hay algo que tiene que responder Costa Rica, pero no somos del criterio nosotros, como defensores de derechos humanos, como derechos humanos, que esa población migrante, en tanto Costa Rica la puso ahí, toda la responsabilidad de Costa Rica y Nicaragua defendió su soberanía. No, porque ahí se está perdiendo. Por favor, esas imágenes, incluso, por eso les señalaba, están estrenando, en defensa entre comillas, la soberanía, la militarización de la frontera, y ¿a quién le hacemos ese volado? Porque aquí hay un tema de fondo. Se puede criticar a Costa Rica en ese tema, pero nosotros decimos es relativo, porque el fenómeno fundamental es que hay una migración y es en miles. Hay un verdadero éxodo de cubanos, está relacionado a lo que dice la Red para las Migraciones en su comunicado, en la cual el CENI también es parte de ese espacio, que las probabilidades de regularización de las relaciones Cuba-Estados Unidos van a estrechar los beneficios que hay migratorios de que solo pones un pie en territorio estadounidense y ya tenés acogida legal. Eso los cubanos lo sienten como una... Y además sienten que se les está acabando el tiempo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí está el fenómeno real, el drama humano, una verdadera tragedia. Si hay una crisis humanitaria, eso es lo que hay que atender. Si hay una contradicción, es real. Nicaragua y Costa Rica tienen una contradicción en la relación. Y la falta de comunicación, casualmente, me parece a mí que está teniendo como consecuencia esto también. Y no podemos asumir. La falta de comunicación entre el presidente Solís y el presidente Ortega. Claro, y no puede ser que las consecuencias las pague una población de cubanos que por razones diferentes, tal vez a los que van huyendo de Siria, de la guerra de Siria hacia Europa, razones diferentes, pero la gente va huyendo. Inmigrar a nivel de la humanidad, a nivel del universo, es un derecho humano. Hay no menos de 200 millones de migrantes por el mundo. Nosotros tenemos 1 millón de esos, mira, y entonces nosotros, ¿qué haríamos nosotros cuando salen por cienes y se van por puntos ciegos, que todo el mundo los conoce, porque nosotros hemos ido a esos puntos ciegos de nicaragüenses, y Costa Rica los cazara, los vapuleara? Cada vez que pasan eso, nosotros hacemos un gran escándalo, porque no le vamos a permitir que los cubanos, ¿verdad?, que van buscando la vida, y ya se sabe que van hacia Estados Unidos. La verdad es que también aquí hay un compromiso, y es ser muro de contención de esa población migrante, que no solo es cubana, fundamentalmente cubana ahora, pero es un muro de contención para que no pasen hacia Estados Unidos. Es más, esto debería atenderse desde la perspectiva de consecuentes de los derechos humanos como un verdadero problema de derechos humanos, de población con derechos humanos, debería de verse como una relación bilateral y también regional. Regional como agenda fundamental, cómo se resuelve esta verdadera crisis humanitaria, pero que no la provoca así como de manera exclusiva y los bandidos de Costa Rica para crisis humanitarias en Nicaragua, porque miles han estado pasando. Vamos a ir a una pausa comercial, Gonzalo y amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos a sus mensajes, y vamos a también abordar un poquito más del tema, aunque dejaremos la parte final del programa para la reforma al Código Penal, que amplía el periodo de investigación con reo detenido de 48 horas a 45 y hasta 60 días. Ya regresamos.
Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan. Voy a leer la mayor cantidad de mensajes que pueda, ¿verdad? Luis, tengo una duda. ¿Cómo logran salir esa cantidad de cubanos de la isla cuando se sabe que los niveles de seguridad de la isla son mayúsculos? ¿O será un Marielito camuflado o un inicio de resquebrajamiento del sistema producto de las negociaciones con Estados Unidos? Una pregunta para el invitado: ¿qué tenían que hacer las autoridades nicaragüenses entonces? ¿Dónde está el Parlacén, que es un problema que involucra a los países centroamericanos? Esto por este lado. Acá dice otro mensaje: en los años 80 encarcelaban a los nicaragüenses hasta 10 días y luego eran condenados como contrarrevolucionarios. Hoy día será aumentado el periodo de cárcel. Esto es para el tema que abordaremos en unos minutos más. Los cubanos solo van buscando mejor vida, que según ellos la van a encontrar en Estados Unidos, como hacen aquí los nicaragüenses cuando se van a Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Solo van de tránsito hacia el norte para pasar por Honduras. Mis condolencias a los familiares del accidente en el helicóptero, dice por acá. Que se les dé una visa temporal de una semana para pasar por Nicaragua, como hicieron los panameños y los ticos, como un acto de humanidad de parte de Nicaragua, sugieren por acá. Otro mensaje dice: ellos no se vienen a quedar aquí, ni en Costa Rica ni en Honduras, van para Estados Unidos, dicen. Los compañeros cubanos, a ver, dice por acá. A ver. Buen día, pero los que dicen que están en contra, a ver, esto ya lo habíamos leído aquí. Luis, existen leyes migratorias, si los van a pasar, el gobierno de Costa Rica debía ser más responsable y comunicarse con el de Nicaragua. Ahí está el tema de la comunicación, que es lo que hablábamos hace unos minutos, Gonzalo. Los compañeros cubanos no tienen la culpa, el gobierno tico es el irresponsable, dice por acá. Otro mensaje que dice: descanse en paz, don Antonio Lacayo. Otro mensaje dice: el gobierno se vive enjuagando la boca con los amigos cubanos
y que dicen que son hermanos, y vean cómo los tratan, dicen por acá. Otro mensaje que dice: Luis, ¿podría explicar por qué se dice precisamente que fue el gobierno de Costa Rica quien nos envió a Nicaragua? Bueno, porque de ahí venían. Este es el mensaje de la cárcel de los años 80, y un último mensaje que dice lo siguiente: faltó que consultaran el anteproyecto de ley de seguridad soberana con la Juventud Sandinista, la Central Sandinista de Trabajadores, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Secretaría del Frente Sandinista, dicen por acá, creo yo un tanto de manera irónica. Gonzalo, la opinión de la gente más o menos. Sí, yo creo que hay una perspectiva que tiene que ver con lo que hemos abordado, incluso con la preocupación de cómo se tuvo que haber abordado. La que no hay duda es que no tiene ninguna razonabilidad desde la perspectiva de los derechos humanos, la represión y la militarización. ¿Qué tenía que hacer eso, amigo? ¿Qué tenía que hacer el gobierno? ¿Cómo tenía que actuar el gobierno de Nicaragua? Yo creo que incluso como una manera, hasta si el gobierno que responsabiliza en absoluto a Costa Rica de fomentar una crisis, era crear precisamente acogerlos, crear campamentos y regresárselas con, o sea, si somos un gobierno de un proyecto de amor, ya, de ternura, de solidaridad, esa paliza o esa forma en que reaccionaron no tiene nada que ver. Eso no es coherencia, defensa de soberanía. Pudiese haberlo acogido. Ganaba más el gobierno de Nicaragua acogiéndolo. Porque porque este tema no tiene que ver, ya te explicaba. Porque ahorita estamos a nivel internacional como un país que no recibe migrantes y más bien que reprime a migrantes en su frontera sur. Porque no. Y voy a decir una cosa. ¿Cómo va a creer que ahorita el empresariado organizado en el COSET, porque lo escuché antes de venir a tu programa, celebran que ya está regularizada la frontera? Y dice, pasan ya los camiones cargados de mercadería. Y entonces estamos contentos. Y por supuesto, y le preguntan por la represión, ¿verdad?, al presidente del COSET. Y dice, Nicaragua tiene que defenderse, aplicar la ley, no es posible para papá. Y entonces, celebra que el tránsito está regularizado, cargado de mercadería, porque es el comercio. Y la carga humana que viene para acá, esa no tiene ningún valor. Entonces, no, me parece que hay en la balanza, hay que equilibrar. Si los ticos fueron desconsiderados y querían probar una crisis, Nicaragua acoge a eso porque, repito, son miles los que han estado pasando. Incluso Honduras ha informado de cuántos miles, cada país sabe el registro que ha tenido, sea por conductos legales, porque la gente pasa, entre comillas, por puentes ciegos que todo el mundo los conoce, de aquí para Costa Rica y de Costa Rica para hacia el norte. Entonces yo creo que Nicaragua los tuvo que haber acogido. Y ganaba más. Y crear campamentos. Y decir, Costa Rica no los quiso... Y ahí documentar, porque el tema de la ilegalidad que ya te he explicado, no cabe hablar de la ilegalidad, sino esta es una población que viene con un drama humano. Nicaragua tiene una buena relación con Cuba, puede hablar con Cuba y lo podría tratar con los gobiernos con México, con Estados Unidos, y reclamarle elegantemente a Costa Rica, pero no con semejante fiasco de represión. Démosle espacio a una llamada corta, por favor. Breve, por favor. Aló. Buenos días, Luis. Te habla José López, procurador laboral. Bienvenido nuevamente a Nicaragua y gracias. Extensivo mis pésames a la familia Lacayo. Buenos días, Carrión, ¿cómo estás? Si nos vamos a la Constitución política, ¿verdad? La Constitución de 1987 y la reforma dice que somos socialistas y cristianos. Entonces, partiendo de esa primera y muy atinadamente decía Luis, ¿por qué no se le albergó aquí a los cubanos, verdad? Sí, se practica lo que es el socialismo. ¿O es que acaso hay dos tipos de ciudadanos cubanos, los que nos interesa tratar bien o los que no? Uno. Dos, es referente a la ley de seguridad. Recordá que en tu programa la vez pasada yo te dije que del 80 al 87 están los derechos laborales y el artículo 83, si no mal recuerdo, de la Constitución dice que el nicaragüense tiene derecho, los trabajadores tienen derecho a la huelga. Y si vimos lo que pasó en la mina de Limón, entonces ya partiendo de allí ya es inconstitucional, porque el nicaragüense tiene derecho a reclamar específicamente los trabajadores sus derechos laborales que son irrenunciables. Gracias y buenos días. Gracias, doctor, por su llamada. ¿Su criterio? Yo creo que habría que cerrar entonces con un enfoque
si el Estado de Nicaragua, al ingresar de esa forma irregular, que no hay duda, ¿verdad? Y no criminal, y no tratarlos como una masa delincuente, Nicaragua hubiera sido consecuente con su sistema de protección y hubiera privilegiado, ¿verdad?, las medidas de protección de Estado hacia una población, en este caso de inmigrantes cubanos, y actuado en consecuencia con darle seguridad humana a esa población, tratados como seres humanos, y no con la concepción que quieren acuñar ahora, y que es un retroceso en materia de derechos humanos, de seguridad soberana, obviando que ahí hay un verdadero problema, independientemente de cómo se quiera calificar la actuación de Costa Rica. Cerremos el tema, nos quedan unos minutos nada más. Ayer estuvo Gerardo Rodríguez, lo escuchaste por acá, presidente del Tribunal de Apelaciones, dice que la interpretación que ha habido históricamente es que las 48 horas son una regla para acusar o dejar libre a una persona, pero él ocupa el O de la Constitución para decir que es una cuestión opcional y que las 48 horas se van a cumplir, que se va a acusar pero que se va a pedir una ampliación de tiempo de hasta 45 y hasta 60 días, dependiendo de la complejidad de los casos. ¿Cuál es la visión de ustedes alrededor de esto, que han estado muy críticos a este proyecto de reforma? Yo tuve la oportunidad de escuchar ya después el programa que tenés en el servidor, en internet, ¿verdad? Y lo vi compartiendo, y él dijo que iba a hablar de la realidad y desde el punto de vista del derecho, pues como el presidente del tribunal. Y entonces la realidad, en todo caso, estaba con la expectativa, como defensor de derechos humanos, como abogado y ciudadano pues, de este país, que como esa realidad era la justificación fáctica, como dicen así en el derecho, la justificación fáctica, que tiene que tener coherencia los hechos con el derecho. Entonces yo estaba a la expectativa que él le hablara de la justificación de una realidad que incluso sentí que no atinó, porque cuando le hablaba de que habían ejemplos, como en el Chipote particularmente, tienen a la gente presa que le traen desde lo más rincónito, la Conchinchina, Punta Gorda, Mina Limón, todos se lo traen para acá. Nosotros allá del lado de Río Blanco hemos ido a verificar detenidos que lo pasan hasta 40 días sin informarle a la familia. Vos les estabas diciendo que eso se estaba dando con mucha frecuencia. Y decía, no, a la muerte de un obispo. Entonces, si esto es a la muerte de un obispo, ¿qué realidad justifica la medida de cambio de medida? No hay ninguna realidad. Y más bien se contradice, porque tan solo el mes pasado, la Corte Suprema también habló, la misma Corte que está hablando de una iniciativa habló de que había necesidad de congestionar los sistemas penitenciarios. ¿De descongestionarlo? Descongestionarlo, porque son verdaderas bodegas humanas, y en eso está la policía también. Mira, las unidades de policía, porque nosotros las hemos visitado, las unidades de policía que tienen capacidad de 60 detenidos tienen hasta 400. ¿A dónde van a poner esto? ¿Qué va a hacer el Chipote? Porque el Chipote, en vez de desaparecer, cerrar, van a hacer un edificio para distinguir mejor Managua y ponerle a los presos más elegantes. O sea, es un abuso. Fácticamente no hay posibilidad. Jurídicamente, el magistrado presidente solo te lee una parte de la Constitución, ¿verdad? Y dijo que el artículo 33 te dice en numeral 2, los derechos, todo detenido tiene derecho. Y se fue al 2.2 a ser puesto a la orden de libertad. Y dice, ponerlo a la orden el señor juez, aquí te lo tengo a la orden. Aquí está. No, mira lo que no te leyó. El numeral 2.1, todo detenido tiene derecho a ser informado sin demora en idioma o lengua que comprenda y en forma detallada de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra. Ya una acusación formulada. Ajá, entonces, y después